tenemos con nosotros al Ministerio de Justicia y con la presencia del abogado Gonzalo Flores, quien va a hacer la presentación acerca de denuncia y apoyo legal ante violencia y hostigamiento. Les damos la bienvenida a todos ustedes y le damos la bienvenida a nuestros invitados para poder iniciar el taller del día de hoy. Queda en manos del doctor Gonzalo Flores. Muchas gracias, doctora Eliana. Muy buenas tardes, todavía con todos y todas. Mi nombre, como lo ha indicado la doctora, es Gonzalo Paul Flores Velázquez. Yo soy abogado, especialista en Derecho Penal, en casos de violencia familiar y, además de ello, soy defensor público. Trabajo en el Ministerio de Justicia. Para que un poquito sepan ustedes, y que está muy relacionado con el tema que vamos a tratar el día de hoy, la institución en la que trabajo se llama Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Esta Defensa Pública es una institución del Ministerio de Justicia que antes se le conocía como Defensoría de Oficio. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado el término defensor de oficio, pues este término hacía referencia anteriormente al abogado que el Estado me asignaba cuando yo no tenía los recursos para poder pagar un abogado particular. Bien, actualmente el nombre de la institución ha cambiado a Defensa Pública y los defensores de oficio, en el mismo sentido, somos defensores públicos. Es importante que conozcamos esto y sepamos esto. ¿Por qué? Porque en nuestra ciudad tenemos a esta institución, que es la Defensa Pública. Además que en todo el Perú también tenemos defensores públicos. Una de las finalidades de la presente es justamente que ustedes conozcan y sepan que esta institución los puede tanto absolver consultas como también brindar patrocinio en ciertas materias, ¿no? Tampoco no en todas las materias legales. Por principio, nosotros brindamos patrocinio en los casos en que ustedes sean agraviados o víctimas en algún delito. Por ejemplo, soy víctima en casos de violencia familiar, o ya sea por cualquier integrante de mi familia. ¿Puedo tener un abogado defensor público? Sí, así es, puede tenerlo. Si por otro delito soy agraviado, ya sea unas lesiones culposas, es decir, de repente me atropellaron a un familiar, claro que podemos. En casos de violencia sexual, justamente relacionados con el hostigamiento, relacionados con el acoso, también podemos patrocinarlos. Y en general, en cualquier delito donde ustedes puedan ser agraviados. ¿Qué procesos generalmente no llevamos? Que también es importante saberlo. Procesos que estén relacionados con temas patrimoniales, de dinero, de propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado prioriza que nuestro servicio especializado sea justamente para personas que no tengan los recursos para poder pagar un abogado particular. ¿Sí? Entonces, un poquito ustedes conociendo lo que es la institución en la que yo laboro, ¿no? Dentro de ella existen también 4 áreas de abogados. La primera área es el área de víctimas, que es a la cual yo pertenezco. Como ya se los he indicado, nosotros patrocinamos a todas las personas que hayan sido agraviadas o perjudicadas en un delito. ¿Sí? Entonces, si ustedes son víctimas de cualquier delito que haya ocurrido en agravio de ustedes o de su familia, ¿pueden pedir el apoyo de nosotros? Sí, claro que sí. La segunda área, y también un área importante, es el área de familia, ¿no? Que justamente el nombre correcto del área es asistencia legal. Esta área de asistencia legal son abogados especialistas en temas de familia, relacionados con alimentos, tenencias, regímenes de visita, procesos tutelares relacionados con niños,
todos los procesos que se puedan desprender, ¿no? Relacionados a niños, niñas y adolescentes. La tercera área que tenemos es un área de conciliación, que como su nombre lo dice, son conciliadoras, son abogados conciliadores, cuya finalidad es solucionar controversias familiares dentro de un hogar. En este caso específicamente, temas de alimentos, temas de tenencia y de regímenes de visita, ¿no? La cuarta área que tiene la defensa pública es el área penal, es el área de imputados. En este caso, estos abogados, también especialistas en derecho penal, los van a poder ayudar si ustedes son denunciados en algún delito. Por ejemplo, me denuncian de repente una denuncia sin sustento, debo tener una defensa, ¿no? Y la ley en nuestro país obliga incluso a que cada persona que es denunciada por un delito tenga un abogado que lo patrocine y tenga un abogado que sea especialista y que conozca la materia. Y justamente esta área de abogados de imputados, ¿no? Son los abogados que se encargan de defender también los derechos. Pues también sabemos que existen muchas arbitrariedades a veces en los procesos que demandan, ¿no? Una defensa correcta y especializada. Entonces, un poquito han conocido y les he comentado de esta institución que es la Defensa Pública. Comenten, ¿no? A sus familiares, amigos, que de repente muchos no saben, ¿no? Que existe esta institución. Una de las finalidades de la presente es justamente ello, que ustedes conozcan, sepan, y si son agraviados o desean hacer uso de este servicio, pueden hacerlo. La principal premisa, digamos, es que sea pues a personas que no pueden, ¿no? Pagar un abogado particular. ¿Cómo sabemos esto? Pues también tenemos un área de asistentes sociales que hacen evaluaciones socioeconómicas a los usuarios en algunas materias para verificar que no esté habiendo un abuso tampoco de este servicio. ¿Sí? Eso para comentarles un poquito de lo que es la defensa pública, la han conocido. Voy a dejarles en el chat el número para que ustedes se puedan comunicar. Tenemos una línea nacional que es gratuita, que es la 1884, donde ustedes pueden llamar y se le asignará un abogado de acuerdo a su materia, a la materia que ustedes necesiten. Actualmente aún las oficinas de nuestra institución se encuentran cerradas, pero también voy a coordinar para que a través del programa DUDE se les pueda hacer llegar de repente los teléfonos institucionales de los abogados defensores públicos para que puedan hacer alguna consulta más directa y más personal. Porque el trabajo sí lo estamos realizando de manera virtual, pero en el horario normal y como siempre prestamos nuestras labores, que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, con mucho gusto y con mucha apertura vamos a escuchar si alguno de ustedes tiene deseos o necesita de un abogado particular. Entonces, vamos ahora a conversar un poquito del tema de fondo, que es cómo hacer una denuncia. Muchas veces nosotros nos vemos afectados por algún delito o por algún hecho, ¿no? De violencia y no sabemos cómo hacer una denuncia. En realidad, por principio, la ley permite que uno pueda hacer una denuncia en casi todas las instituciones, operadores de justicia en nuestra ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Policía, fiscalía, poder judicial y, en realidad, en cualquier institución que sea parte de este aparato de justicia. Ese es el principio, digamos que esa es la norma. Ahora, es bueno que ustedes sepan que haciendo la denuncia en cada instancia, el procedimiento siempre va a variar un poco. En general, nosotros siempre recomendamos que la denuncia se haga en la comisaría. Lamentablemente, en muchos de los casos, en las comisarías se presentan también ciertas deficiencias en cuanto a personal, en cuanto a trato humano, en cuanto a empatía, lo que origina que las denuncias no se reciban o no se reciban en la forma en la que uno desea, ¿no?
Ya sabemos también que a partir del año pasado, dentro de la misma policía se ha creado un programa que justamente está orientado a mejorar el trato al usuario, a mejorar el trato al ciudadano. Y todas las comisarías tienen pegadas al inicio, al ingreso de estas, un número donde uno puede llamar y quejarse de alguna forma. Es importante que ustedes conozcan sus derechos al momento de tratar con cualquier servidor público. Para empezar, cuando es un policía. Por cuanto el policía en realidad es cierto que tiene cierta autoridad, pero el policía es una herramienta, ¿no? Una herramienta que sirve al proceso que se va a iniciar o a la denuncia que uno quiere realizar, que justamente da fe de ciertos hechos. Entonces, cuando ustedes quieran hacer una denuncia, si es primer punto, si no hay algún tipo de recepción o no hay una forma de que le quieran recibir la denuncia, primero pedir una entrevista con el comisario o con el oficial a cargo dentro de la comisaría. Explicar el hecho e indicar que ustedes han escuchado a un defensor público que les ha indicado que la policía tiene la obligación de recibir la denuncia, ¿no? La policía muchas veces no es psicólogo, no es trabajador social. Hemos visto nosotros en el ejercicio que muchos de los casos... sí, permítanme, si fueran por favor tan amables, en el chat hemos dejado un link donde pueden registrar por favor su nombre y su DNI para poder saber que ustedes han formado parte de esta presente charla. Sí, les voy a agradecer mucho, gracias. Y bueno, es importante en realidad, ¿por qué? Porque muchas veces en el ejercicio les comento un poco, los policías a veces hacen de psicólogos, ¿no? Indicando que señora, ¿para qué va a hacer usted la denuncia? Si igual se va a volver a juntar con su esposo, o de repente hasta de trabajadores sociales, ¿no? ¿Usted de dónde va a obtener ingresos? Y ese no es el espíritu de la norma, por ejemplo, en referencia a los procesos de violencia familiar, ¿no? En los procesos de violencia familiar no se busca que no se haga la denuncia, tampoco se busca separar a las familias, pero lo que se busca es que exista un hecho claro, recibido por la autoridad y que se pueda dictar una medida de protección. ¿Para qué? Para que esa violencia cese, para que esa violencia ya no siga, ¿no? Y imponer de repente las sanciones y los correctivos que sean necesarios, ¿no? Entonces, en este punto, primer paso es pedir esa entrevista con el comisario o con el oficial que en ese momento esté a cargo, y si no, llamar. Puedo dar fe que muchos de mis usuarios que han llamado a este teléfono que está pegado en la comisaría, en ese momento la misma oficina esta de inspectoría se ha comunicado con la comisaría. Y en ese momento ha cambiado totalmente el trato y la atención que se le ha dado a ese ciudadano. Entonces, muchas veces es la primera vía que se puede utilizar. Ahora, estamos en tiempos de COVID, estamos en tiempos de pandemia, hay una emergencia sanitaria que atraviesa la humanidad, en el mundo en general, y la denuncia también se puede hacer virtualmente, sin necesidad de ir a la comisaría. En la práctica, lamentablemente, recién el año pasado se ha iniciado esto. Debemos saber que nuestro país es un poco atrasado en cuanto a tecnologías de información. Lo sabrán ustedes también porque las clases virtuales se han visto un poco a veces atrasadas, ¿no? Por esta forma nueva de trabajo. Se puede hacer la denuncia ante la página web de la policía, la denuncia virtual, pero a veces demora. A veces demora, incluso hemos tenido casos en los que no se ha registrado la denuncia o ha habido un tema de error en cuanto a la recepción de la misma. Entonces, todavía estamos puliendo, digamos, esa forma de trabajo, de trabajo virtual, ¿no? Incluso el mismo Poder Judicial, la misma Fiscalía, día a día renuevan sus páginas y las tecnologías de información que utilizan para poder trabajar, ¿no? Porque el trabajo ahora se está priorizando lo que es el trabajo remoto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo hago una denuncia? ¿Qué va a hacer el policía? ¿Dónde lo envía? ¿Se queda ahí? ¿No se queda ahí? El trámite, en principio,
en relación a los hechos que vamos a conversar hoy día, que es hostigamiento, acoso y de repente violencia familiar, es que la policía va a remitir este caso al juzgado de familia. Hay un juzgado de familia que se han creado y que son especializados en estos hechos. La policía lo remite al juzgado, el juzgado recibe la denuncia y todas las demás actuaciones que haya realizado y evalúa los documentos y dicta medidas de protección, ¿no? En algunos casos puede señalar fecha de audiencia o puede señalar audiencia, pero en la mayoría de los casos ya actualmente se están dictando medidas de protección. Y es importante que ustedes sepan que estas medidas de protección tienen una finalidad tuitiva, tienen una finalidad ágil, no es la finalidad sancionar como les indicaba. Son órdenes, son disposiciones que da el juez ya para evitar que cese la violencia. Por ejemplo, yo denuncio a mi primo que vive también en mi casa, ¿no? Por un hecho de una agresión que él ha tenido en contra mía. Entonces el juez va a ordenar que no exista ningún tipo de la prohibición de cualquier tipo de agresión entre él y mi persona, o el juez va a indicar que no tengamos ningún tipo de comunicación a través, ya sea directamente o a través de redes sociales. Entonces, esta medida no está sancionando a nadie. Lo que está haciendo es simplemente orientar y disponer que ya se evite esta forma de violencia, ¿no? Y a la par, ordenar el tema de la terapia, ¿no? Una terapia, bueno, dependiendo del tipo de hecho, puede ser de control de impulsos, puede ser reorientación familiar, o puede ser muchas otras que ordenan de acuerdo a la especialidad. Pues recordemos que informarles también que en los juzgados de violencia existe un equipo multidisciplinario, ¿no? Es decir, el juez, que son los que en conjunto trabajan justamente estos casos para poder dictar estas medidas de protección. Entonces es un poquito para que sepan cuál es el trámite, ¿no? No es que el proceso quede en la comisaría, sino que pasa a estos juzgados para que se dicten las medidas de protección. Posterior a dictadas las medidas de protección, ya tenemos una segunda etapa en el proceso, que es una etapa un poco más extensa y que se lleva a cabo en la Fiscalía Penal. ¿Ello por qué? Porque actualmente, desde el año 2015, casi todos los hechos de violencia familiar, precisando cumpliendo con algunos requisitos, son ya tipificados como delitos, ¿no? Desde la violencia psicológica hasta la violencia física y, bueno, con mayor razón la violencia sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad encargada de poder investigar estos hechos es la Fiscalía Penal, por cuando se trata de un delito. Entonces tenemos tres estadios: la comisaría, donde hago la denuncia, el juzgado de violencia familiar, ¿no? El juzgado de familia especializado, y finalmente la Fiscalía Penal, que es la que recibe, la denuncia ya en su última etapa, que es conocida como etapa de sanción. En esta etapa de sanción se va a investigar el hecho. Ahí sí tiene una finalidad sancionadora. Ahí sí tenemos que conocer los detalles exactos del hecho. Ahí sí tenemos que ver cómo ha sido la forma en la que se han dado este hecho de violencia, esta agresión. Y esto va a permitir justamente que se le sancione a ese agresor, ¿no? Y que se le sancione en la medida del hecho que ha cometido, que se le sancione en la medida de cuán reiterativo es el hecho de violencia que ha ocurrido, ¿no? Porque no es igual fijar una sanción o una pena a una persona que comete un hecho la primera vez, a una persona que lo comete en tercera, cuarta, quinta o hasta más veces, ¿no? Entonces, ese es un poquito el hecho. Ahora, el proceso de violencia familiar, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué es, no? ¿Qué es violencia familiar? ¿A quién me cubre? Si mi tío que vive en el segundo piso me hace algo, ¿corresponde violencia familiar? ¿Por qué la ley se llama violencia contra la mujer? ¿No? ¿Solamente cubre a las mujeres? ¿Solamente protege a las mujeres? Bien, les voy a responder un poco estas preguntas en términos generales para que ustedes también conozcan un poco más este proceso, porque en realidad nadie está libre de vivir un hecho de violencia dentro del hogar.
Y el Estado, como política pública, está priorizando justamente evitar estos hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha notado que es uno de los principales, las principales deficiencias que tiene, ¿no?, nuestra sociedad. Y con un poco de tristeza también comentarles que las estadísticas en nuestra ciudad, en Arequipa, son las más altas en violencia, después de Lima. Entonces, es importante que todos conozcamos y trabajemos un poco esto. A ver, el proceso, la ley que digamos que protege a la familia se llama Ley de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. Como su propio nombre lo dice, es cierto, protege a las mujeres y protege también a todos los integrantes de una familia. ¿Quiénes se consideran integrantes de una familia? Los que tienen vínculos de consanguinidad, ¿no? Y los que viven dentro de un mismo hogar, ¿no? En este caso aplicaría, como les indiqué, de repente la pareja de mi tío o la pareja de mi primo, que es cierto, no es mi familia, no están casados, pero vive en la casa. Entonces, en este punto, la norma y el proceso nos protegen en ese sentido, ¿no? ¿Dónde debo hacer la denuncia? ¿Debo ir a la comisaría de mi casa? ¿Debo ir a la comisaría de donde ocurrió el hecho? ¿Dónde debo hacer la denuncia? Por principio, en realidad, se puede hacer la denuncia en cualquier comisaría. En cualquier comisaría yo puedo hacer una denuncia de violencia familiar y no tienen los policías por qué objetarme, por más que sea un lugar lejano, por más que no sea la jurisdicción, digamos, donde ha ocurrido el hecho. En realidad todas las comisarías pueden hacerlo. Ahora, por excepción, nosotros recomendamos siempre tratar de hacerlo en una comisaría que sea cercana a donde han ocurrido los hechos, ¿no? En este caso, digamos, a la casa o al domicilio donde viva la víctima. Ello por un tema de practicidad también, ¿no? Porque es más cerca, porque le va a permitir que cuando el juez quiera verificar si se están cumpliendo las medidas de protección, el policía pueda llegar más rápido. O en último caso, si es que se ocurre un hecho de violencia gravoso, la policía pueda prestar algún auxilio de manera más inmediata, ¿no? Entonces, nosotros siempre recomendamos ello también en ese orden, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puedo denunciar? ¿Qué puedo denunciar? Bien, existen 4 tipos de violencia que la norma ha creado en este proceso. La primera es la violencia psicológica, que como ustedes saben es cualquier detrimento, menoscabo, cualquier palabra, acción o omisión que esté orientada a generarme una afectación emocional, una afectación en sentimientos, en valores, ¿no? Cualquier hecho que esté orientado a denigrar, a hacer sentir mal, a menospreciar, a menoscabar, digamos, hasta el honor de una persona, de un integrante de la familia, es denunciable y constituye un hecho de violencia psicológica. Violencia física, todo lo que son golpes, maltratos, acciones o omisiones que estén orientadas a generar un menoscabo en el aspecto físico, desde un maltrato que puede significar un jalón de cabello, que puede significar un simple empujón, hasta, bueno, hasta hechos ya más gravosos, ¿no? Que pueden ser empleados incluso con armas o con algún objeto contundente, ¿no? Un puño, un objeto contundente como una piedra. Cualquiera de esos hechos también se puede denunciar. Hechos de violencia sexual también se pueden denunciar. Todo lo que sea relacionado con hechos libidinosos, tocamientos, violaciones sexuales propiamente dichas, acosos, ¿no? Cualquier hecho que tenga una connotación sexual para mí, yo lo puedo denunciar, ¿no? Porque es distinto, de repente, por eso es importante hacer esa precisión, ¿no? Porque para una persona puede ser de repente que me toquen la pierna puede ser normal, pero para otra persona no. La norma protege ambas situaciones. Entonces, es su derecho de hacer la denuncia, ¿no?
Y finalmente hay una nueva forma de violencia que es justamente la que se ha creado esta ley y que hemos también absorbido de otros países, que es la violencia económica. La violencia económica se ha visto, significa cualquier hecho, acción o omisión que signifique un menoscabo en el patrimonio de la víctima, significa una reducción en su capacidad productiva, signifique una afectación a sus bienes, ¿no? O a sus necesidades de alimentación. Aquí hay un ejemplo bien claro y bien bonito que a veces nos sirve para ilustrar un poquito de esta violencia económica o patrimonial, también se le llama. Es, por ejemplo, el caso en que la mamá es costurera, pero como el papá es un agresor y hoy día en la mañana discutieron con la mamá, él sale y esconde la máquina de coser, lo que va a significar que ese día ella no pueda trabajar y no pueda obtener los ingresos para sobrevivir. Sí, doctor, pero no me insultó, no me pegó, no me hizo nada. ¿Puedo denunciar? Claro que sí, porque ese hecho justamente constituye un hecho de violencia económica o patrimonial. Y así, sucesivamente, todo lo que pueda estar relacionado con hechos de bienes, ¿no? Lamentablemente en la informalidad que hay en nuestro país y también la informalidad de algunas parejas de formar una familia, ¿no? Que no hay matrimonio, no hay, digamos, un tipo de relación jurídica taxativa, explícita, ¿no? Las famosas convivencias, se dan muchas veces estos temas, ¿no? Entonces, ¿la ley los protege? Sí, sí los protege, ¿no? Esta ley está protegiendo todos estos hechos, ¿no? El ejemplo también hay de que toman de repente juntos al momento de convivir, han sido socios de un terreno y en el transcurso de la separación, el papá puso esto, la mamá puso esto y de repente uno de ellos pretende sacar al otro del terreno y bueno, ¿no? Que se da bastante, en realidad tenemos bastantes de estos casos, lamentablemente, en nuestra oficina, ¿no? Estos casos los cubre justamente este tipo de violencia económica patrimonial que también es denunciable, ¿no? Que también es denunciable. Entonces, es un poquito para que conozcan dónde, cómo, para que sepan qué tipos de violencia se pueden o no se pueden denunciar. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el tema del hostigamiento. Bien, el hostigamiento ya está considerado y tipificado como un delito, ¿no? El hostigamiento tiene dos modalidades. Hasta hace un tiempo existía este delito, pero tenía un requisito que era bastante característico, que era la persistencia, ¿no? ¿Cómo así? Que yo únicamente podía denunciar si ese hostigamiento por parte de mi expareja o actual pareja, o ni siquiera pareja, persona X, que de repente me vio un día en la calle y empezó a seguirme, empezó a darme seguimiento, empezó a seguirme por redes sociales, me agregaba, me mandaba mensajes, tenía que haber sido reiterativo. Lo que hacía que casi todos los procesos de hostigamiento y acoso se archiven. ¿Por qué? Porque era muy difícil probar ese hecho de que sea reiterativo. ¿Cómo reiterativo? Era muy ambiguo, ¿no? Una vez, dos veces, suficiente, 5 veces, ¿cuántos mensajes tienen que ser? ¿Qué connotación tienen que ser? Actualmente existen dos modalidades. Una es la modalidad reiterativa y otra es la modalidad única, por así decirlo. Entonces, basta con mi denuncia para que el delito se pueda, ¿no? Consumar. Ellos siempre, bueno, siguiendo ya, cada caso es distinto, cada caso tiene sus particularidades, como les indiqué, nosotros les podemos ayudar, porque cada caso en realidad es diferente para cada uno y cada uno tiene sus circunstancias específicas que en realidad tenemos que cumplir cuando hay un hecho de hostigamiento y de acoso, ¿no? Pero deben saber que en este momento las políticas del Estado en cuanto a policía, fiscalía y poder judicial
priorizan mucho este tema del hostigamiento, por cuanto sabemos también sabemos que los roles, ¿no?, de género no han sido correctamente, digamos, distribuidos, no han sido correctamente llevados a través de la historia, lo que ha generado una situación de repente de las mujeres a estar un poco más, digamos, relegadas en cuanto a ciertas conductas, ciertos estereotipos que la sociedad los ha fijado como normales, ¿no? La sociedad ha fijado como normales ciertas conductas, y justamente lo que se quiere con todo este cambio que se viene dando en nuestro país es cambiar esa situación, ¿no? Cambiar esa situación, definir que no es que existan roles asignados a cada género, sino que ambos géneros somos iguales y por tanto ambos géneros tenemos el mismo derecho a ser protegidos y el mismo derecho a que no se nos afecte, ¿no? Incluso actualmente priorizándose un poquito más a la mujer por el tema de que están en esta desventaja en cuanto a los estereotipos sociales que a lo largo de la historia nuestro país ha impuesto, ¿no?, a toda nuestra sociedad. Bien, entonces deben saber que se pueden comunicar con nosotros, deben saber que si tienen algún caso en especial, podemos brindarles la asesoría específica, ¿no? Brindarles la asesoría específica para cada caso, ¿no? Que cada caso en realidad es diferente, es distinto y bueno, estamos aquí para ayudarlos, estamos aquí para poder brindarles el apoyo legal, incluso también el apoyo psicológico, por cuanto también tenemos psicólogos gratuitos en nuestra institución, y todo con mucha confidencialidad y todo con mucha reserva, ¿no? Porque los procesos penales mandan eso, ¿no? Que exista una reserva también. Por eso los procesos penales no cualquiera los puede ver, puede preguntar los casos por cuanto tienen una característica de reservados, ¿no? Entonces, habiendo un poquito conversado, tendremos, yo estoy seguro, otra oportunidad, de repente para hablar de algún tema específico, ahondar un poquito más en algún punto que ustedes quieran saber. Me parece que alguien había levantado la mano, o si alguien desea hacer alguna pregunta. Pierina, discúlpame, creo que alguien levantó la mano, o no levantó nadie la mano. No, doctor Gonzalo, no hay nadie. Ya. En todo caso, alguien que desea hacerme alguna pregunta ahora sí abierta, o desearían, puedo dejarles yo mi teléfono también para hacer alguna consulta y voy a coordinar con la doctora para para que les puedan remitir la lista de los teléfonos de los abogados a los que deseen para que también puedan hacer consultas específicas. ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes, una pequeña pregunta. Claro que sí, buenas tardes, dígame. Usted habló de lo que es violencia económica. Bueno, hay mucha gente, ¿no? Por ejemplo, también a veces por la necesidad quizás de ganarse algunos centavos, ¿no? Yo he tenido familiares, por ejemplo, se venden, van al mercado y venden informalmente, ¿no? Sus productitos, y vienen los municipales y, bueno, le quitan, ¿no? Agresivamente. Eso sería considerado, yo pienso también como una violencia económica y que se debe denunciar esos actos. Ya. A ver, voy a comentarles un poquito de ello. Como les indiqué, el proceso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, proceso de violencia familiar, protege a la mujer y dentro del contexto de familia. Entonces, en este hecho que usted me indica, no es un contexto de familia, ¿no? Por cuanto estamos hablando de una actividad productiva, que es la venta de ese bien, y estamos hablando de un control municipal, que bueno, que a veces, es cierto, muchas veces mal exagerado o desmedido, ¿no? Les quitan sus cosas, hasta los agreden, ¿no? Esto más bien configuraría un tema de abuso de autoridad, ¿no? Abuso de autoridad, ¿no? Por cuanto, bueno, dependiendo de las circunstancias, ¿no? En realidad, así como los policías municipales también tienen un reglamento, tienen unas directivas que mandan una forma de actuar. Es cierto, la ley permite que les decomisen sus cosas en ciertas circunstancias,
pero se tiene que seguir un procedimiento para ese decomiso y existe un protocolo para poder hacer ese decomiso, ¿no? Entonces, en el momento que ellos abusan de esa facultad y esa prerrogativa que tienen ellos, cometen un delito de eso, que puede ser abuso, podría ser abuso de autoridad, ¿no? O hasta de repente una falta administrativa dentro de su misma institución, dentro de la misma municipalidad, por cuanto no ha actuado correctamente. Pero de violencia familiar no, por cuanto no hay el contexto de familia, ¿no? En ese punto. ¿Alguna otra pregunta que alguien desee hacer? Sí, doctor, una consulta. De la comisaría a la instancia del juzgado y a la de la Fiscalía Penal, ¿hay un tiempo que se demore en llegar? ¿Un plazo? Sí, muy buena pregunta. Sí, en realidad los plazos son así. La comisaría tiene de 1 a 3 días para poder remitirlo al juzgado de violencia familiar. Y el juzgado de violencia familiar tiene 2 días a 3 días para poder emitir un pronunciamiento. Miren, en la práctica esto sí está funcionando muy bien. Si yo hago la denuncia hoy, que estamos miércoles, por lo menos para el día viernes, yo ya tengo mi medida de protección. O sábado, ya tengo mis medidas de protección. En realidad eso sí está bien célere y aplaudo mucho la labor de la policía en ese punto y del juzgado, ¿no? De emitir resoluciones tan rápidas, ¿no? En realidad. Ahora, a partir que me dan mis medidas de protección, más bien, el plazo de la segunda etapa de la fiscalía que les comento, de la etapa de sanción, sí está teniendo problemas, ¿no? Ahí sí estamos teniendo un poco de problemas por cuanto, y bueno, es importante también que ustedes lo sepan, nuestras fiscalías penales, por lo menos en nuestra ciudad, en Arequipa, están muy, muy sobrecargadas de carga, ¿no? Se indica que en los estándares internacionales un despacho fiscal debe manejar un promedio de 70 a 80 casos, ¿no? Acá en nuestro país, cada despacho fiscal tiene entre 800 a 1000 casos. Entonces, eso a veces hace imposible también, ¿no? Que se pueda, digamos, agilizar un poco los procesos. Pero ya este año se han implementado nuevas fiscalías y el Estado está poniendo mucho de su parte para que esta segunda etapa de sanción no se prolongue tanto. Porque sí, esta se puede prolongar por lo menos de 6 meses a un año. Eso sí es cierto. Pero con asesoría a veces siempre se puede agilizar un poco y se puede priorizar un poco algunos casos, sobre todo los que son de mayor gravedad, ¿no? Pero también es importante que sepan que si estas medidas de protección dictadas por el juez ya se cumplen, entonces en realidad el proceso está cumpliendo sus finalidades. Porque la finalidad, como les dije, no es sancionar su finalidad principal. La finalidad principal es evitar la violencia, es que cese la violencia. Una vez que se cumple esta cesación de la violencia, digamos que el proceso ha cumplido su finalidad principal. Ya tenemos la secundaria, digamos, la accesoria, que es la que va a hacer sancionar a esa persona, ¿no? A la par de ello, como les digo, existen casos específicos que a veces más urgentes tienen que trabajarse de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando hay niños involucrados, hay menores, lactantes, adolescentes, que de repente hay riesgo de algún tipo de violencia sexual. Entonces, también hay casos distintos y específicos que sí se agilizan y sí se priorizan. Por eso es importante que ustedes sepan que nos tienen tanto a nosotros y también, bueno, me olvidaba un poco, les comentaré también en este punto, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que también tiene sus centros de emergencia mujer, que a la par trabajamos juntos de la misma forma para poder justamente asesorarlos y que sus procesos y sus derechos que han sido menoscabados sean pues restablecidos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? Buenas noches, yo tenía una pregunta. Sí, buenas noches. Dígame. Quisiera saber si el adulterio se considera como violencia familiar. A ver, el adulterio es una causal de divorcio. Se considera como violencia familiar en la medida que ese adulterio haya generado, o bueno, en el acto del adulterio se haya generado algún tipo de violencia hacia la otra persona. Si ha sido un hecho, digamos, alejado del contexto familiar,
Entonces, es un tema estrictamente civil y no se considera como violencia familiar. Pero si, por ejemplo, producto del adulterio, yo ingreso a mi casa y mi esposa está con otro hombre, y producto de eso incluso me agrede o agrede a mis hijos, ese hecho sí está considerado como violencia familiar. Pero el hecho específico del adulterio no está considerado como violencia familiar cuando no ha habido ningún hecho de violencia dentro del contexto de familia, ¿no? Eso ya será, bueno, será un tema de que tendrá que demandar, ¿no? El divorcio por la causal de adulterio y también tendrá que probar ese adulterio, ¿no? Que es un tema civil que es totalmente diferente a esto de violencia familiar. No tiene nada que ver. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, creo que ninguna. Sí, creo que ninguna, doctora. Sí, Concluimos entonces. sí, bueno, solo había de mencionarle algunos casos que sucedieron en la universidad, de los cuales tuvimos conocimiento y sucedió lo siguiente. Ellos hicieron una denuncia hacia la policía y esta denuncia entró en un proceso legal, pero sucedió que la denuncia por A o B, por datos o por términos que utilizó el demandante no estaba bien hecha porque no estaba asesorado. Entonces se cayó esa demanda, ¿no? ¿Qué podrían hacer las personas que inician una demanda que no está bien formulada? ¿Cómo podrían resarcir esa demanda o qué soluciones les podrían ustedes para apoyarlos? Miren, en realidad yo les voy a hablar muy personalmente y en la práctica lo que se debe hacer, ¿no? Si yo quiero construir una casa, tengo que buscar un arquitecto, un ingeniero civil, un profesional. Si yo estoy enfermo con algún malestar de salud, tengo que buscar un médico especialista incluso. De la misma forma, bajo ese mismo criterio, si yo tengo un tema legal, nosotros siempre aconsejamos tener asesoría legal. Hay asesoría legal. Si no tengo el dinero, hay la asesoría legal gratuita, previo a hacer cualquier denuncia. Sobre todo cuando está relacionada con un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso penal es un proceso bastante garantista. ¿Qué significa esto? Que me pide, pues, y necesito, el juez para sancionar a esa persona, a ese agresor, tiene que cumplir ciertos requisitos y tienen que existir ciertos elementos dentro de esa denuncia. Entonces, muchas veces, como bien lo indica la doctora, al estar yo mal asesorado, y valgan verdades, iniciar una denuncia mal, que luego ha avanzado mal y ha seguido mal, el mismo juez no va a poder sancionar a esa persona, y no porque no quiera, sino porque la ley misma le manda que cumpla con ciertos presupuestos, requisitos, elementos. Hay un tema de elementos objetivos, subjetivos del delito, que justamente es parte del tema de fondo del derecho penal y por eso es importante tener una asesoría, ¿no? Específicamente me gustaría saber, doctora, qué tipo de proceso fue, si fue un proceso civil, fue un proceso penal, o hasta incluso administrativo, porque cada proceso tiene sus particularidades y su naturaleza diferente, distinta. En el proceso penal, en realidad, lo que más van a primar, lo que les puedo aconsejar en términos generales, si es que yo soy víctima de algún hecho de violencia o de cualquier delito, son los hechos, ¿no? Yo no tengo obligación de saber si lo que voy a denunciar es acoso, o es hostigamiento, o es violencia familiar, o qué tipo de hecho es. Es cierto, no, yo no tengo, pero sí les recomiendo que cuando hagan una denuncia, especifiquen los hechos, porque el que se va a encargar de ver que esos hechos constituyan delito o no constituyan delito es el fiscal. Pero entonces lo más importante en un proceso penal son los hechos. Tengo yo que señalar los hechos claros, concisos, que tengan una línea de tiempo, que tengan circunstancias también adicionales. ¿Eso para qué? Porque me permite darle más credibilidad a mi sustento, a mi relato, ¿no? Entonces, los hechos son muy importantes, ¿no? Es como, por ejemplo, la diferencia entre el hurto y el robo, ¿no? Muchas veces dicen, yo quiero denunciar robo, me han robado, doctor. Y voy a la comisaría y denuncio un robo, digo lo que me ha pasado, y de repente no ha sido un robo, ha sido un hurto. ¿Y cuál es la diferencia, no? El hurto es la desposesión del bien, me
me han desposeído de mi bien sin violencia, ¿no? Es decir, típico, estoy en la calle conversando, viene y bueno, me lo arrancharon y me quedé así, y eso es un hurto. O que entraron a mi casa sin despertarme, sin amenazarme, sin nada, y se llevaron mis cosas, eso es un hurto. ¿Y qué es un robo? Un robo es cuando ha mediado la violencia, ya sea violencia o amenaza, ¿no? Me apuntaron con algo, me indicaron, deme su celular, deme su maletín, o alguna circunstancia particular, ¿no? Un poquito para comentarles ello, en realidad lo que es más los hechos, y háganse asesorar. Tienen al Ministerio de la Mujer, tienen el Ministerio de Justicia, todas las universidades, incluso me parece la vuestra también, tiene su consultorio jurídico gratuito. Existen varias ONGs también en nuestra ciudad que tienen consultorios jurídicos gratuitos. El Colegio de Abogados tiene un consultorio jurídico gratuito. Entonces, hay los medios, hay las herramientas, ¿no? Entonces, también siempre es un poquito, si yo he sufrido de algo, voy a preguntar qué me pasó, cómo fue, y de acuerdo a eso, bueno, veo si es que puedo pagar un abogado particular, y si no, con un defensor público, puedo hacer la denuncia, tengan ustedes por seguro que va a prosperar y va a ir para adelante. Cuando ya tenemos una denuncia anterior que de repente no ha ido bien, como me indica doctora, tendría que revisar, tendría que ver en qué estadio está, en qué etapa está del proceso para ver si es que podemos, digamos, subsanar algo, mejorar algo, o de repente también con mucha honestidad el abogado especialista le dirá que no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque existen, pues, ¿no? No existen, es un proceso muy garantista donde rigen ciertos principios que se tienen que cumplir. Un poquito para comentar, de repente, doctora, para la próxima oportunidad me puede comentar ese hecho para poder de repente darles unas pautas más específicas. Sí, claro que sí. Bueno, recordarles a todos los asistentes que el doctor presente y el Ministerio de Justicia siempre están a su servicio, y ya sea a través de nuestro programa o con la información que el doctor nos proporcione para hacer el contacto, pueden ustedes hacer sus preguntas, o si es que tienen algún caso, pues tener la ayuda disponible. Le agradecemos mucho su presentación, su apoyo, y también a los participantes por estar presentes. Si no hay más preguntas, pues en nombre del programa Diana de la Oficina de Apoyo Psicopedagógico, agradecemos al doctor Gonzalo Flores, y también a la presencia de la señorita Pina, con el apoyo logístico, y pues quedamos de ustedes para una próxima oportunidad y para continuar hablando de estos temas de interés. Bien, muchas gracias, Bueno, doctora. vamos a... Sí, solamente permítame reafirmar que la institución está a vuestro servicio. Voy a dejar mi teléfono para que ustedes puedan de repente hacerme alguna consulta de lo que hemos conversado el día de y coordinar con el programa para que podamos enviarles de repente una lista, ¿no? O sea, ustedes puedan solicitar ahí y les den el teléfono de algún abogado si es que quieran hacer alguna consulta. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias con todos, y que tengan buena tarde. Hasta luego. Con permiso.